un informe al país sobre cómo entienden ellos que se originó el conflicto, de qué naturaleza es el conflicto, cuáles han sido sus alcances, que nos va a permitir a nosotros desmontar muchos mitos sobre el conflicto. Mitos, por ejemplo, como qué tan real es que el paramilitarismo fue creado por el gobierno y es un arma de la lucha contra insurgente. Esto lo tienen que definir con mucha claridad. ¿Qué tan cierto es que las FARC es o no un cartel del narcotráfico? ¿Qué tan cierto es que el Estado cercenó las posibilidades de cualquier tipo de oposición en Colombia cuando se tratara de las izquierdas? Está el caso del Partido Comunista, que en su momento de nacer se le puso preso a su dirigencia, se le persiguió, se le señaló, se les encarceló, se les proscribió y se les metió en la ilegalidad por pensar diferente, y esto lo hizo una estructura en forma de tenaza del Partido Liberal y Conservador desde los años 1930, que aún se mantiene. Este periódico, un periódico que es patrimonio de los colombianos, es quizás el único patrimonio periódico de izquierdas que existe y que ha resistido por más de 50 años. Si este periódico, si yo fuese en un bus intermunicipal y me para un retén del ejército, muy seguramente si me encuentro en ese periódico voy a tener problemas, porque hay una mentalidad retorcida, hay una mentalidad que le dice al policía, al soldado, que yo puedo estar metido en actividades en contra del Estado, pero eso es legal. Sin embargo, en la mentalidad, para ellos, esto me trae problemas. Esto es el tipo de cosas que es necesario descubrir en este informe que elaborará esta comisión de 12 académicos ilustres y de gran reconocimiento por parte de la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Estos hechos que les he venido narrando muestra la contextura de un proceso muy sólido, de un proceso que a mí me dice que es un proceso que ya no tiene reversa. Es un proceso del cual es mucho más difícil retroceder que avanzar. Es más difícil bajarse de esa mesa que mantenerse en ella. La presión que existe sobre la mesa para que continúe avanzando es supremamente grande, sobre todo por el papel que cumplen las víctimas, porque con las víctimas no se juega, porque las víctimas son un tercero en la mesa. Una cosa muy distinta es cuando estamos de tú a tú, y obviamente como somos enemigos podemos darnos hostias, podemos darnos golpes, podemos incluso voltearnos la espalda, podemos incluso romper. Pero cuando tenemos un tercero, y ese tercero son 6 millones de víctimas, y alrededor de las 6 millones de víctimas hay un país en su conjunto, pero también hay una comunidad internacional que está observando. Pero no solamente eso, hay instrumentos internacionales que están dispuestos a ser aplicados y salen en defensa de las víctimas. Es decir, cada vez la posibilidad de romper es menor. Digo yo que se ha llegado al punto de madurez, a lo que en esos términos se llama el punto de no retorno. La irreversibilidad del proceso para mí es un hecho muy claro y contundente. Esto acrecienta
la ilusión, acrecienta la esperanza, acrecienta la posibilidad. Entre más se avance hacia el final del conflicto, más se acerca la oportunidad de la sociedad. Porque desaparece el actor de la guerra, desaparece este factor que no permite que la sociedad actúe de manera clara y directa. Ya desaparecen los actores que capturan o cooptan el discurso de la sociedad, pero al mismo tiempo también desaparecerán los pretextos de la sociedad que siempre ha interpuesto. Es que yo no me puedo expresar porque es que mi discurso, la guerrilla me lo ha cooptado, o la guerrilla, o termino yo diciendo cosas que también dice la guerrilla. Tendrá que la sociedad salir a la calle a defender su propio discurso. Ya no habrá intermediaciones. Obviamente se trata de construir un proceso único y nacional, porque la paz ha de llegar a la totalidad del territorio, y de momento las conversaciones son con una organización insurgente. Faltan otros actores, entre ellos el más importante que complementaría la ecuación, el Ejército de Liberación Nacional. No es posible entender que un proceso de estas características pueda ser exitoso, pueda volar, pueda navegar por aguas seguras y llegar a feliz puerto si no hay un proceso con el Ejército de Liberación Nacional, si no se pacta también con ella al final del conflicto, si no se llegan también a unos acuerdos que contribuyen al desarrollo de los acuerdos de la otra guerrilla. Es que el conflicto no es sino uno, no son dos conflictos, pero son dos actores que merecen cada uno estar en su propia mesa. Con la guerrilla del ELN, de un tiempo atrás, se viene desarrollando una actividad exploratoria que ha iniciado el gobierno de manera tardía. Y ha iniciado de manera tardía porque el gobierno tiene una consideración a partir de la cómo lee su obligación de preservar la seguridad nacional. Miren, los gobiernos hacen un diseño en materia de seguridad nacional, un diseño de establecer qué amenazas existen para la seguridad nacional. ¿Qué amenazas existen? Es en términos de amenazas que evalúan. Y cuando evalúan, sopesan, miden y sobre todo calibran qué tanta capacidad de letalidad tiene un agente generador de inestabilidad o una amenaza. Entonces las guerrillas han sido calibradas en términos de amenaza. Y la amenaza mayor es la guerrilla de las FARC. La amenaza menor es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En ese discurso, en esa manera de entender, el gobierno inicia el diálogo y dice: voy a pactar con la amenaza mayor. Porque si logro un acuerdo, logro superar esta amenaza, logro reducirla o logro desaparecerla, las amenazas menores no tienen oportunidad distinta que seguir ese camino. Esa es más o menos la evaluación que hacen los gobiernos, y lo hizo Pastrana, lo hace nuevamente Juan Manuel Santos. El ELN en la época de Andrés Pastrana, cuando los diálogos del Caguán, le decía al gobierno: ¡hey! Aquí estamos, que queremos la paz, que tenemos propuestas, que hacemos parte del conflicto, que hacemos parte de esta historia, que como estamos en el conflicto tenemos que estar en la solución. Y el gobierno nos menospreciaba en aquella época, ¿sí?
el ELN se metió a desarrollar unas acciones que fueron una locura total, a demostrar una capacidad de letalidad, a demostrar que se era una amenaza mucho mayor de lo que se le percibía, y protagonizó unos hechos que quizás algunos recuerdan. Secuestró un avión con todo y pasajeros y los aterrizó en el Magdalena Medio, en un potrero, y se llevó a los pasajeros durante más de un año y los tuvo hasta que posteriormente los liberó mediante una negociación. Pero no era suficiente. Cercó una iglesia, la iglesia donde van los ricos en Cali, en el sur de Cali, la iglesia La María, y se llevó a 280 de sus feligreses, a los cuales después terminó liberando mediante negociación, creo que 6 meses después. Pero no era suficiente, entonces protagonizó otro hecho similar en lo que se llamó el secuestro masivo del kilómetro 18. Y luego hizo otro secuestro en la Ciénaga del Torno, por allá en el río Magdalena, cerca de Barranquilla. Este tipo de acciones eran reclamando la atención. Era una manera de decirle al gobierno: se mire, señor Pastrana, no estamos pintados en la pared, podemos hacer mucho daño. Solo de esa manera Andrés Pastrana Arango volteó la mirada hacia el ELN y decidió abrir un proceso de diálogo con el ELN. Sería deplorable y lamentable que situaciones de esas se volvieran a repetir. Ojalá que no. Ojalá que no. Y que a la mayor brevedad se instale una mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional. Sabemos que se han reunido en Ecuador, que se han reunido en Brasil, que se han reunido en Venezuela, en exploraciones oficiales, en secreto obviamente, y también sabemos, porque nos lo contaron a través de un comunicado, que han logrado acuerdo parcial de agenda en 2 temas. Primero, víctimas, y segundo, participación de la sociedad, que es bien curioso porque en La Habana se pactó participación política, pero ¿qué es participación de la sociedad? No lo sabemos, nos lo tendrán que contar ellos un poco después. Se dicen las ruedas, las bolas, de que se estaría a las puertas de un acuerdo para iniciar una mesa en muy breve tiempo. Si así fuera, creo yo, es mi percepción, que el ELN tendría que acudir a La Habana para, en el mismo escenario y en la misma mesa de La Habana, desarrollar el tema de víctimas en una única discusión, porque no resiste 2 mesas separadas desarrollando exactamente la misma temática, con el riesgo de llegar a conclusiones diferentes sobre un tema tan sensible. Tendría que llegar allí. Ahora, si al día de hoy se pactara que la mesa se inicia mañana, el ELN tendría que arrancar por los dolorosos, es decir, por poner la cara frente a las víctimas, mientras que las FARC ya han pasado por los gozosos, tienen 3 puntos guardados en la bolsa, han avanzado. El ELN tendría que arrancar de entrada, ¿sí?, con un tema que en cierta forma lo afecta. Pero algo supremamente importante ha ocurrido el día de antier. El Ejército de Liberación Nacional todos los días lunes actualiza su página web y saca sus comunicados, sus declaraciones, y su periódico oficial Insurrección, en su nota editorial, entonces se viene con una carta escrita por Gavino en la que dice:
para nosotros es una decisión tomada que tendremos y vamos a responder frente a las víctimas por los hechos en que estemos comprometidos. Obviamente sobre la base también de que la contraparte también responda frente a las víctimas. Pero en lo que a nosotros respecta, tenemos toda la disponibilidad. Es más, aquí nosotros no vamos a permitir impunidad para los delitos y crímenes, delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aquí todos tendrán que ser juzgados. Hace un tiempo, el Ejército de Liberación Nacional le decía a un grupo de periodistas, y se lo decía el comandante Pablo Beltrán de la siguiente manera: le decía, miren, sobre las víctimas, señor gobierno, ¿qué cargos nos hace a nosotros? Entonces el gobierno empezará, ¿sí? Que aquí está el caso de Machuca, que está el caso de este, que está este otro caso, que este y este. Irá poniendo expedientes, expedientes y expedientes y expedientes. Llegará un momento donde le diga, ¿es todo? ¿O hay algo más? Señor gobierno, sáquelo todo, porque no va a haber otra oportunidad. No se guarde absolutamente nada. Y el gobierno va a decir, bueno, hemos investigado, hemos averiguado, y esto es todo. Una pila aquí así de expedientes y de cargos que le hacemos a ustedes por criminales, por asesinos, por tanto. Bueno, después de eso, entonces vamos nosotros, señor gobierno. ¿Sí? Aquí están esto. La desaparición forzada. 60.000. Uno a uno responda por 60.000 desaparecidos. Señor gobierno, 5.000 sindicalistas, uno a uno responda por esto. Y así vamos a ir mirando quién tiene más expedientes, más expedientes, más expedientes. Y quién debe responder más o menos frente a las víctimas y frente al país. Es de ese tamaño. El Ejército de Liberación Nacional ha dicho, verdad toda, verdad todos. Nadie podrá escaquearse al momento de comparecer ante la verdad y ante la justicia. Aquí no puede haber términos medios. Si realmente lo que queremos es resolver el conflicto, no puede haber términos medios. Hay una frase que con mucha frecuencia esgrime el gobierno de manera oportunista, y es una frase que se la robó a las FARC. Las FARC dijo en La Habana, no hemos venido aquí a intercambiar impunidades. Y el gobierno le ha robado la frase y la esgrime y todo el mundo piensa que fue el gobierno el que la dijo. ¡La dijo la FARC! Obviamente, para poder resolver este conflicto está la justicia transicional, que está siendo examinada en el foro, sexto foro sobre justicia transicional, sexto foro regional sobre justicia transicional, que está sesionando aquí en esta universidad. De eso se ocupará. La justicia transicional es esa justicia que opera por una vez y que permite hacer el tránsito de la guerra a la paz. Porque con la justicia ordinaria no es posible. No es posible examinar ni penalizar más de 400.000 casos, hechos violentos que han ocurrido en el conflicto, en los que estarían involucradas más de 600.000 personas. El país se llenaría de cárceles y las cárceles se llenarían de gentes. Y esa no es mala manera de resolverse los conflictos. Esa sería la manera de romper la posibilidad de acuerdos para la paz. Obviamente, para completar esta paz única y nacional, también hay otros actores que hay que intervenir, con los que hay que tratar,
pero con los que no hay que negociar. Uno son las BACRIM. ¿Se han preguntado ustedes qué hacer con las BACRIM? Pues la BACRIM y el paramilitarismo, o lo que exista de esa naturaleza en Colombia, el gobierno se ha comprometido con la guerrilla de las FARC a acabarlo. Está en los acuerdos. No es un invento de nadie, está en los acuerdos. Y esta es una herramienta y será una de las garantías que al momento de hacer dejación de armas estará indagando las FARC. Cuando a las FARC le digan, ¡hey! ¿Cuándo va a dejar las armas? Las FARC va a decir, oiga, pues cuando tenga garantías de que no me van a matar esos ejércitos que andan por ahí, esos ejércitos paralelos que han denominado BACRIM. Esa es una asignatura pendiente que tiene el gobierno. Pero el gobierno tiene instrumentos jurídicos, y la ley le permite proponerle a las BACRIM una salida de acatamiento a la justicia, no de negociación, de acatamiento a la justicia, con la aplicación del principio de oportunidad, que opera por una sola vez. Y le dice, señores de las BACRIM, reconozcan el Estado de Derecho, reconozcan el imperio de la ley, sométanse a la justicia, desmonten las estructuras criminales, entreguen las armas, entreguen los instrumentos que les permite desarrollar las actividades delincuenciales y criminales, confiesen los delitos, que yo actuaré con benevolencia por una sola vez. Esto lo puede hacer el Estado colombiano de manera soberana. El gobierno de los Estados Unidos lo hace todos los días, con criminales de todo el mundo. Y allí no hay escozor ni hay grandes discusiones. Esto es legítimo. Muchos otros países del mundo hacen exactamente esto. ¿Por qué el gobierno de Colombia, por qué nuestro país no intentar de manera soberana cómo intervenir, cómo resolver también nuestros conflictos? Existe también otro factor generador de violencia, y es lo que quedó de un proceso inconcluso que se llama el EPL. El EPL hoy por hoy no tiene unos perfiles muy claros, reconocibles, como de una auténtica organización revolucionaria y una organización guerrillera. Tiene unos perfiles muy controversiales, tiene unos comportamientos muy parecidos a los de una organización dedicada a actividades del narcotráfico, y esto genera gran preocupación. Sin embargo, es un factor de desestabilización y es un factor generador de violencia, que el gobierno tendrá que desarrollar una manera de aproximarse y de convenir con ellos un tratamiento para que también la paz pueda completarse. Se me va agotando el tiempo y quisiera cerrar con lo siguiente. Este proceso de paz obviamente es un proceso muy sólido, un proceso que va a salir adelante, que va a requerir mucho más apoyo de la sociedad y compromisos de la sociedad, porque tiene grandes enemigos y tiene una oposición también muy fuerte y muy poderosa, que ya se ha expresado incluso en términos electorales, y se ha dejado contar quienes votaron por la opción del candidato Zuluaga del Partido Centro Democrático. Realmente no quieren el proceso de paz, tienen miedo. Obviamente esto no necesariamente tiene que permanecer así.
Hay que desarrollar una labor de mayor confrontación política e ideológica con estos sectores. Hay que llevarles una labor de mayor pedagogía para que puedan apoyar y entender que el proceso nos beneficia a todos, que el proceso es del país y es para el país y ellos están incluidos. Pero le corresponde también al gobierno del presidente Juan Manuel Santos instalar una mesa de diálogo y concertación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador Álvaro Uribe Vélez. Porque Álvaro Uribe y sus amigos representan una buena parte del país, que no nos gusta, pero que existen, que son una realidad, que son poder económico, poder político, poder territorial. Que no es posible hacer la paz a expensas de ellos o en contra de ellos. Hay que hacer la paz también con ellos. En esto no puede haber equívocos. Si realmente lo que queremos es una paz sólida y duradera, aquí el denominador común es la inclusión. Todos, todos, absolutamente todos. Porque si no es con ellos, en 5 años tendremos nuevamente guerra, pero de otro signo. Y las guerrillas, y habrá guerrillas, pero de extrema derecha, que van a adversar y no van por el poder, y se levantarán en armas en contra de los acuerdos de paz, porque aquí existe el latifundismo armado, muy poderoso, eso que llaman los ejércitos antirrestitución. Es la manera como están respondiendo los dueños de la tierra, los terratenientes que tienen miedo a estos señores. Con estos señores hay que hablar, hay que llegar a acuerdos. En una ocasión yo sugerí, en una entrevista, le decía a una periodista, por un instante cierre los ojos e imagínense este escenario. ¿Hasta dónde podría ser viable un diálogo Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Timochenko y Gavino? ¿Es posible una mesa de esa naturaleza? Decía, yo ni me lo imagino. Pues sí es posible, porque somos colombianos, porque estamos aquí mismo. En este mismo nos podemos encontrar, porque es una necesidad. Es una necesidad. Es más, podemos hacerlo. ¿Qué nos ataja? La cuestión es voluntad, pues construyamos la voluntad. No ha sido fácil llegar al punto donde estamos y ahí vamos. Finalmente, ya he dicho como 2 veces finalmente, ¿sí? Pero quiero decir, vamos a tener situaciones muy especiales y supremamente interesantes. Este proceso de paz no es como los demás que conozcamos en América Latina y mucho menos en Colombia. Tras la firma de los acuerdos vendrán los momentos más difíciles, que es la puesta en marcha de los mismos acuerdos, que algunos son de aplicación inmediata, otros de aplicación futura y otros, ¿sí?, de manera estratégica los desarrollará el país y la sociedad. Hay una sigla que se llama el DDR. El DDR, que quiere decir desarme, desmovilización, reinserción. Ese ha sido construido como una receta por el ordenamiento internacional. Esto en los estándares internacionales se aplica a la mayoría de los conflictos, pero principalmente a los conflictos africanos. Y aquí en Colombia también se aplicó con las otras organizaciones. Este DDR no se va a aplicar en esta ocasión, no de esa manera. Primero, no va a haber desarme. Si alguien ha soñado
con ver a los guerrilleros desfilando y entregándole a Sergio Jaramillo o a uno de los generales de la República las armas de la guerrilla. Eso no va a ocurrir. Esa fotografía no la va a ver nadie. Porque va a haber dejación de armas, no entrega de armas. Y la dejación de armas la hace es quien la tiene en el momento que considera oportuno y del modo como considera oportuno hacer la dejación de armas. Hay experiencias en esta materia muy aleccionadoras. El caso de Irlanda, por ejemplo, donde el ejército republicano irlandés construye un búnker, allí deposita las armas frente a un testigo internacional creíble y certifica, ese testigo certifica que en efecto allí están las armas, que en efecto que después de que se depositaron no han sido tocadas ni nadie ha vuelto a ir a abrirlas. Tiene una seguridad triclave, una llave la tiene el gobierno, otra la tiene el IRA, otra la tiene la comunidad internacional. Este podría ser un mecanismo, podría serlo. Igual en Nepal, la guerrilla de Nepal, el ejército revolucionario nepalí construyó 5 búnkeres en medio de la selva con seguridad triclave. Una la tiene el gobierno, otra la tiene la guerrilla y otra la tiene la comunidad internacional, Naciones Unidas, y están monitoreados por satélite con cámaras las 24 horas del día. Son mecanismos. Las armas nunca se han visto, pero la dejación ha sido efectiva. La guerrilla de la FARC no van a hacer dejación de armas si no tienen garantías fundamentalmente para la vida, porque ellos quieren y van a salir a hacer política, y los muertos no hacen política, la política la hacen los vivos. Ellos van a asegurar que no los maten, muy seguramente pactarán con el gobierno que la seguridad se la brindarán ellos mismos con sus propios efectivos y quizás con sus propios recursos. Estas son cuestiones que tendrán que muy seguramente discutirse en la mesa, de modo que no habrá desarme, habrá dejación de armas. Segundo, no habrá desmovilización. Si alguien soñaba con que las guerrillas se quitan el uniforme, dejan los arneses, las fornituras, dejan la logística de guerra, se quitan las botas, se ponen unos zapatos tenis y cogen una mochilita y se van a parar a las ciudades, los exguerrilleros, eso tampoco va a ocurrir. Porque va a haber la transformación de las estructuras militares en estructuras políticas, que les demoró 50 años en construir, que tienen una influencia y una presencia en los territorios, que esto es lo que les va a permitir a ellos acariciar el poder y transformarse en factor de poder político, sin armas. Sería la torpeza más grande que ellos desmovilizaran a sus efectivos y les dijeran: andate, vete para tu casa. No, ellos es: quédate, tenemos la oportunidad, ya no vamos a luchar con las armas, vamos a luchar en la lucha política, en los territorios donde siempre hemos estado, donde el Estado nunca ha estado, podemos ser el Estado. Ese es el planteamiento. Por eso no va a haber desmovilización, va a haber transformación. En tercer lugar, tampoco va a haber reinserción. No vamos a ver a los exguerrilleros desfilando por las oficinas de las ciudades o de las capitales de departamento, mendigando un estipendio, una contribución, una mensualidad. No los vamos a ver a ellos clamando, mendigando por un puesto, por un empleo,
y la sociedad volteándole la espalda. Porque ellos se van a quedar en sus territorios, en las regiones donde tienen presencia, donde se les conoce y donde los quieren. ¿A qué van a venir a Bogotá? ¿A qué van a venir a Ibagué? ¿A qué van a ir a Cali? Allí no los quiere nadie, no los conoce nadie, no conocen esta selva de cemento. Ellos conocen la selva de la naturaleza, de los árboles. Es el Estado el que tiene que reinsertarse en los territorios donde siempre han estado ellos, no los guerrilleros en el Estado. Es el Estado el que tiene que ir y allí a generar nueva institucionalidad para la paz. Porque es que el Estado va a los territorios donde está la insurgencia a echar bala y a arriar luego a los campesinos a que vayan a votar. Es la única presencia que han hecho históricamente. Ahora el Estado tendrá que ir a los territorios a construir y a transformar de manera estratégica y permanente Estado, para que no vuelva a haber esas usurpaciones de otros actores fungiendo como Estado. Ahora sí, finalmente, el cese bilateral de fuegos es una necesidad de ahora. El gobierno ha planteado una situación muy complicada y es: nos mantenemos en la confrontación hasta el mismo día de la firma de los acuerdos. Esto genera unos riesgos innecesarios y unas pérdidas de vidas y de desastre totalmente innecesaria. A estas alturas del conflicto y a estas alturas del proceso no se justifica sacrificar una vida más. No se justifica matar un solo policía más, un solo soldado más. Tampoco se justifica que muera un guerrillero más. ¿Qué sentido tiene tumbar un puente, demoler un puente, la infraestructura, si estamos al final de la guerra? El día de mañana nos vamos a dar la mano y vamos a decir: oiga, esto lo hicimos ayer, esto podíamos haberlo evitado. Para eso se necesita un cese bilateral de fuegos, pero también para otros menesteres supremamente claves. Los jefes, los mandos que están en la mesa necesitan un tiempo prudencial antes de la firma de los acuerdos para tomar contacto con sus bases, con sus estructuras, con el propósito primero de llevarles la información, de hacer la pedagogía, de conquistar al combatiente para la causa de la paz, porque no todos están seguros. Ellos actúan por disciplina, pero hay que convencerlos de que el momento de la dejación de armas se acerca. Mire, un combatiente de las FARC, el menos experimentado, es el que tiene 2 años de haberse incorporado. Y ese combatiente de las FARC, el que haya sobrevivido, por lo menos, tiene una experiencia acumulada de 60 combates. El que menos. Es decir, un combatiente con una experiencia de estas, difícilmente, y haya conservado la vida, difícilmente va a soltar el fierro. Habrá que darle grandes argumentaciones, pero al mismo tiempo habrá que trabajar con él su futuro. ¿Qué va a hacer el combatiente tras la dejación de armas? Es un sentido de responsabilidad y de compañeros y de camaradas. Si yo estuviese en las filas, yo no abandonaría a mis combatientes. Jamás de los jamases. Le diría: venga, mijo, venga, ¿sí? Que te vas para la calle, que esto se acabó. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Por qué no miramos qué otras posibilidades
¿En qué te podemos ayudar a que te capacites? La situación de tu familia, de qué vas a vivir. Esa es mi responsabilidad también. Los mandos no pueden desentenderse del futuro de sus combatientes. Y eso lo tienen que abordar antes de la firma de los acuerdos. Pero también el cese de fuego y hostilidades le permitirá a los mandos tomar el control de los hombres y mujeres, de los recursos y de las armas. Porque en tiempos de construcción de paz e inmediatamente antes de la firma, cunde el miedo y puede también cundir la desbandada. Y el miedo y la desbandada se ha visto en otros conflictos, a que las tropas se sientan con la libertad de hacer lo suyo. Porque como la guerra se acaba, yo no me voy a ir con las manos vacías. Porque como la guerra se acaba, me van a quitar mi fusil, entonces yo voy a esconder estos fierritos para más adelante, porque no sé qué venga para mí, o si vienen a matarme. Es decir, esto es una gran preocupación, pero el gobierno insiste en llevarlo hasta el mismo punto de las conversaciones. Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros, les agradezco la atención, estoy a vuestra disposición y si me exalté, perdónenme, pero es que les he tomado confianza. Muchas gracias.